Bueno, vamos a mirar esta situación de análisis energético de una caldera, donde vamos a estudiar el efecto de utilizar un economizador en la caldera. El economizador lo que se hace es que se circula el agua de condensado, se hace circular y se intercambia indirectamente calor con los gases de escape. Y vamos a mirar unos conceptos de eficiencia. El caso es el siguiente, dice, en una planta química hay una caldera de carbón que produce continuamente 50 toneladas por hora de vapor saturado a 25 bares. Agua de alimentación de la caldera proviene de un desgasificador que opera a 0.5 bares de presión, bares manométricos. Durante una evaluación energética, un experto de energía detectó que la temperatura promedio de la chimenea era de 300 grados centígrados y recomendó que se le ponga un economizador de agua de alimentación a la chimenea de la caldera. Se contactó al fabricante de la caldera, quien indicó un economizador para reducir la temperatura de la chimenea a 220 grados centígrados. O sea, la temperatura inicial está a 300 y la temperatura final de los gases de escape a 220. De acuerdo con el tamaño de la caldera y el régimen de la caldera, que funciona a 8.760 horas anuales. Los actuales niveles de oxígeno de los gases de combustión están en el 5%. Se supone que la temperatura ambiente es de 20 y el poder calorífico del combustible, en este caso carbón, es de 31.890 megajoule por tonelada y su precio es de 150 pesos por tonelada. Como consecuencia de la recuperación de la energía de los gases de la combustión hacia el agua de alimentación de la caldera, habrá una mejora de la eficiencia en las operaciones de la caldera. Se debe suponer que la instalación del economizador no tendrá ningún impacto sobre la capacidad de producción de vapor de esta caldera. Lo único a tener en cuenta en este análisis son las pérdidas de chimenea. Las pérdidas de la chimenea se pueden determinar usando, este es un software de los Estados Unidos, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, es el del carbón típico, o unas tablas que están al final de este cuadernillo. Suponiendo que es una operación de estado estacionario y flujo estacionario, calcular lo siguiente: eficiencia operativa de la caldera, nueva eficiencia de la caldera con el economizador de agua de alimentación, ahorros energéticos anuales generados por la implementación del economizador de agua de alimentación y ahorros de los costos generados por la implementación del economizador de agua. Bueno, vamos a mirar un esquema. En este esquema está el desgasificador de donde proviene, este es el agua que proviene, ya esta agua proviene del intercambio, del economizador de los gases de combustión. O sea, esta agua viene del intercambiador de calor que está entre los gases de escape que están a 300 grados. Bueno, inicialmente no. O sea, las condiciones iniciales es que la chimenea tiene esta temperatura de gases de escape 300 grados centígrados con un 5% de oxígeno en gases. Ahora, luego que se hace la recomendación donde el agua de alimentación se hace pasar a través de un intercambiador de calor con los gases de escape de la caldera, se baja a 220. Entonces, vamos a analizar las condiciones. Entonces, la masa de vapor son 50 toneladas hora, saturada a 25 bares. Entonces, inicialmente tenemos una eficiencia. La primera eficiencia que calculamos es la eficiencia a 300 grados centígrados y con un 5% de oxígeno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la eficiencia a 300 grados con 5% de oxígeno y luego vamos a mirar cómo se comporta la eficiencia de la caldera con 220. Es muy importante resaltar que la producción de vapor va a seguir siendo la misma cantidad de vapor. Lo que cambia es la eficiencia de la caldera, o sea que se necesita menos combustible para lograr el mismo efecto. Por supuesto que el agua de entrada pues ya no va a entrar a la temperatura
cuando estaba en la condición 1, sino que parte del calor se le va a transmitir al agua de alimentación. O sea, parte de esta entalpía la va a recibir el agua que va a entrar al desgasificador, y que eso va a ir a través de la bomba al proceso. Entonces, lo primero que hacemos es la eficiencia operativa de la caldera en las condiciones iniciales, como les comentaba. Hay una tabla de pérdidas. Esas tablas de pérdida, como les digo, están aquí y en el software que se menciona en el enunciado, ¿no? Entonces vamos a esta tabla, entramos con la temperatura de la chimenea, que son 300 grados, y se le resta la temperatura ambiente, y entramos con el 5% del porcentaje de oxígeno en los gases de escape. Entonces vamos a ello, vamos a buscar acá. Aquí está en esta tabla, dice tabla de pérdidas de chimenea. Entonces tenemos que, como son 300 grados menos la temperatura ambiente, se le resta la temperatura ambiente, son 280 grados, entramos por 5%, dice el contenido de oxígeno en los gases de escape, 5%, y nos vamos acá y son 280 grados. La eficiencia teórica aquí es 17%. Entonces, perdón, las pérdidas que tiene por manejar esta temperatura con este porcentaje de oxígeno es del 17%. Entonces la eficiencia de la caldera será 100 menos 17% de pérdida. Ojo, aquí no se tienen en cuenta otros tipos de pérdidas, como las pérdidas en carcasa y pérdidas por purgas, en fin, otro tipo de pérdidas. Solamente vamos a considerar cómo varía la eficiencia de la caldera simplemente con un economizador. Entonces aquí está en las condiciones iniciales, sin el economizador tenemos que el 17%. Entonces procedemos a colocar la eficiencia operativa es del 83%. La eficiencia operativa de la caldera es 83%. Esa es la primera parte del enunciado. La segunda es la nueva eficiencia de la caldera. Entramos igual en la tabla, pero ya no con una temperatura de 300, sino con una temperatura de 220. Importante en esta tabla restar la temperatura ambiente. Caso, por ejemplo, de Barranquilla serían 35 grados centígrados. Aquí, pues, en un poquito más favorable el clima, serían 20, serían 200. Entramos con 5%. Tenemos la misma, fíjense que no se ha variado la condición de la llama. No se ha variado las condiciones de la combustión del combustible en el hogar de la caldera, no. Solamente hemos bajado la temperatura de los gases aprovechando un intercambio de calor con el agua de alimentación. Y si vamos a la tabla y entramos con el 5% y con 200 grados, aquí está 5% y 200 grados, vemos que las pérdidas disminuyen, las pérdidas llegan al 13,1%. Entonces, por eso la nueva eficiencia de la caldera, la nueva eficiencia operativa de la caldera es 86%. Allá hemos calculado las dos eficiencias. Ahora, a los ahorros que se tienen, que se generan por la implementación del economizador es la cantidad de energía que se debe transferir al vapor está dada por esta ecuación. La cantidad de energía que nosotros le transmitimos o que se le debe transferir al vapor para llevarlo a las condiciones de trabajo siempre es la misma. Lo que es que va a cambiar, o sea, vamos a trabajar con el vapor saturado a 25, o sea, la entalpía de trabajo menos la entalpía del agua de alimentación. O sea, la caldera tiene que llevar la entalpía del agua de alimentación a las condiciones de vapor. Por eso es la masa de vapor menos la diferencia de entalpías. Eso es lo que nos vamos a... esa es la cantidad de calor que se va a transmitir a... la cantidad de calor que se va a transmitir al vapor. Entonces tenemos que reemplazando, pues la masa de vapor son 50 toneladas y aquí tenemos vapor saturado a 25, que sería 2802 menos 467. Hacemos los cálculos y tenemos que el calor transferido, el calor que se le transfiere al vapor
es de 116.72 gigajoule por tonelada. 116. Esta es la cantidad que se le transfiere al vapor. Si nosotros queremos saber cuánto es la cantidad de combustible, porque este es el calor que se requiere para llevar del agua, o sea, de la energía que tiene el agua de alimentación a la determinada temperatura hasta el vapor de trabajo. Entonces, esta es la energía que se requiere. Ahora, esta energía, como la caldera no tiene una eficiencia del 100%, tenemos que dividir entre la eficiencia. Inicialmente dividimos entre la eficiencia de la caldera. Dice, para calcular la cantidad de energético se necesita que dividamos la energía térmica entre la eficiencia de la caldera. Entonces, la energía térmica 116.72 entre 0.83, que es la eficiencia de la caldera. Eso nos da 140 gigajoules hora. Estas son las condiciones iniciales. Esta es la energía que debe transferir el combustible, o que debe suministrar el combustible, el energético, en este caso el carbón, al proceso. Entonces, con este valor y con la capacidad calórica del combustible, entonces tenemos acá que es de 31,89, sabemos que vamos a necesitar 4.1 gigajoule, se va con gigajoule, y horas, bueno, gigajoule se va con gigajoule y queda que el carbón utilizado es 4.4 toneladas hora. Ese es el total de carbón utilizado en las condiciones iniciales. En las condiciones del economizador, bueno, en las condiciones del economizador, en las condiciones finales tenemos el calor que se requiere en el proceso, dividido entre la nueva eficiencia de la caldera. Tenemos que el calor requerido en el proceso, el calor que se requiere en el proceso para llevar, como les digo, de las condiciones de líquido saturado a vapor saturado en las condiciones de trabajo, que son 25 bares, de 134,31 gigajoule hora. Obviamente, pues da inferior porque la eficiencia de la caldera mejoró la eficiencia de la caldera. Entonces, el total de carbón utilizado pues se sigue igual. La capacidad esta no ha cambiado, la del carbón es 134,31, da 4.21. El total del ahorro, entonces, teniendo en cuenta que sin el economizador tenemos 4.41 toneladas y con el economizador tenemos 4.21 toneladas, la diferencia es el ahorro, ¿no? Lo que vamos a calcular para ver si vale la pena hacer pues los trabajos de ingeniería para instalar el economizador, que no son económicos. Entonces tenemos que el total de carbón utilizado inicial es 4.1 y el total de carbón final es 4.21 toneladas. Entonces, los ahorros energéticos anuales generados por la implementación del economizador de agua. Entonces, ¿cuál fue el ahorro? El ahorro fue la diferencia, ¿no?, entre lo que se iba a consumir con 300 grados en los gases de escape de la chimenea a un 5% a 220 grados con un mismo 5%, con las diferentes eficiencias. El ahorro es esa diferencia, ¿no? 4.41 menos 4.21, tenemos que se van a ahorrar 0.19 toneladas hora por 8.760, que es las horas de trabajo de la caldera. Vamos a ahorrar 1.664 toneladas al año. Por estas 1.600 toneladas al año es la cantidad que se ahorra. Y la energía, bueno, la energía sería las toneladas por el calor específico del gas por las horas de funcionamiento, ¿no? O sea, son 0.19 toneladas a la hora por un 31.89 de la capacidad calórica del carbón por las horas de funcionamiento, quedan 55.000
871 gigajoule año. Eso es la energía. Y eh, el costo es, bueno, las mismas toneladas por el precio, por las horas de funcionamiento, da que son 249.660 dólares al año. Entonces, ese es el, el proceso. Bueno, y así se obtienen los ahorros de energía, que es por la capacidad calórica del combustible, por las toneladas que se ahorran por hora y por el tiempo de operación. Entonces da 55.871 gigajoule. Y los ahorros son los costos es la cantidad de ahorro de toneladas por hora, por el precio, por el tiempo de operación de la caldera. Entonces, bueno, como pueden ver ya aquí con este valor, pues se hacen las estimaciones de tasa interna de retorno, el valor presente neto y se mira si con este valor que se está recuperando en el año, que son 249.660, en este caso son dólares, vale la pena hacer la mejora, la modificación tecnológica. Entonces, bueno, hasta aquí este interesante ejercicio.